¿Estás pensando visitar Boquete y no sabes cuánto te va a costar el viaje? Pues en este video te lo vamos a contar. Bueno muchachos, empecemos por el hospedaje. Yo me quedé en una casa que me alquilaron a 150 a la noche. Y wow, alto. Antes que me diga, brother, eso está muy caro, déjame explicarte. Bueno, pues resulta que podíamos alquilar 11 personas. Y si tú divides ese precio entre 11, pues ya vale más la pena. Ahora, no pude conseguir las 11 personas, nada más conseguí 7 y me salió en aproximadamente $50 muchachos. Ahora, si tú quieres venir solo, pues también hay una opción, ve que ya te voy a contar. Oigan amigos, y antes de continuar, alto ahí, que no les he dicho cómo se llama el lugar. Bueno, el lugar donde fuimos se llama Casa Avelina y la verdad es que está muy bueno, las habitaciones tienen baño propio y las camas están buenas. Aparte hay 4 camas por habitación, son 3 habitaciones. Así que pues, si vas en un grupo de 11, ya sabes que no es que todos van a tener habitación privada, vas a tener que compartir y el baño sería un baño para cada habitación y son 3 habitaciones. Así que mente ahí muchachos. Así que sin más, sigamos con la siguiente parte a ver cuánto nos cuesta si venimos solos. Si no vienes con un grupo grande de personas, amigos, familia, también está la opción del hostal, ya que no es tan privado, está como más o menos en $30 la noche y se encuentra aquí justamente en el centro y se llama Hostal Agasake. Y si ustedes son como yo, que no les gusta ir a hostales porque duermes incómodo y la broma, bueno muchachos, yo les tengo otra opción porque hemos investigado aquí para todos ustedes. La otra opción es un lugar que se llama Topaz, que es un hotel, es un poquito más carito, vale $50 la noche, pero vas a tener tu habitación privada y la verdad es que vas a estar más cómodo. Y bueno amigos, habiendo hablado de hospedajes, es hora de hablar de lo más importante, la comida. Así que vayamos a ver cuánto cuesta la comida y cuáles son los restaurantes baratos de aquí. Miren, acá hay muchos restaurantes, o sea, demasiados, pero hay algunas opciones que son más económicas que otras y obviamente esas son las que van a estar más llenas. Estamos buscando obviamente lo más económico y vamos a ir a un restaurante que se llena bastante al parecer y vamos a ver qué tal la comida está, ¿no? Y ese lugar súper económico es el restaurante Sabrosón. Y cáiganse de nalga, no solamente hay uno, sino que hay 2. Y es que el Sabrosón, muchachos, no está abierto solo para el desayuno, sino que para el almuerzo, para la cena, para lo que usted quiera, brother. Y es que está económico. Ahora, tiene una parte mala. Y es que la fila está afuera del local, para que vean lo lleno que está. Vamos a entrar a ver qué tienen de comida. Creo que son como las 10:30 y como ven hay almuerzos. Hay como que pollo asado con carne, arroz, papas, sopa. Y bueno, acá el desayuno es bien barato como pueden ver, está más o menos como en $2. El plato completo está como en de 2 a 3.50. Y los almuerzos también están como en $4, $5 y por eso es que se llena tanto, ¿no? Iremos a otro lugar de desayuno porque resulta ser que en el Sabrosón ya se acabó el desayuno porque el Sabrosón va mucha gente. Y ahora Astrid no quiere almorzar, Astrid quiere desayunar, para eso se para tarde. Así que nada, vayamos a ver otro lugar de desayuno para que vean lo que le digo que es verdad, que es carito el lugar y si no andan con cuidado, pues su bolsillo va a sufrir. Miren muchachos, más hospedajes a los precios que ya le habíamos comentado. Ah, pero aquí tienen un cuarto privado 38. Vaya dato, Astrid. Oigan, otro datito es que normalmente cuando vas a comprar cafés aquí cuestan este precio. Aunque encontré uno de $12 hace poco, así que este estaría un poquito más económico. Eso sí amigos, aquí hay una cafetería en todas las esquinas y normalmente las cafeterías venden el café y venden un café que es como propio, entonces imagínate, hay 1.000.000 de marcas de café. Pero ¿cuánto cuesta una libra? Bueno, está entre los 10 a los $12. Eso es lo que te tiene que estar costando. Una libra de café para que te lleves para la casa. Ahora, una taza, si quieres un café negro, un americano, $2.25. Si ya quieres otra cosa, pues va subiendo. Ah, y si quieres llevarte una libra de café geisha, que es el que ha hecho famoso este lugar, ahí sí, prepárate unos $17.
que es bastante económico porque he escuchado que hay partes en el mundo que te lo están vendiendo a aproximadamente $2.000 la libra, así que 2.000 versus 17 me parece un precio razonable. Y esta parte de nuestra vida se llama felicidad. ¡Viva la empanada! Esto es el amor de Astrid, una hojalda. Ahora hablemos de actividades, porque obviamente aquí se vienen a hacer cosas. Primero que todo, y que no es tan obvio, aquí hay tours de chocolate y también hay para hacer tu propio chocolate. Vimos que para hacer tu propio chocolate cuesta $39, que lo hallo bastante bien porque haces tu propia barra de chocolate. Y también hay un tour de chocolate que te enseñan cómo se cosecha el chocolate pónganse que desde la planta. Y ese cuesta $25. Y bueno, el lugar se llama Perfect Pear. Y miren lo que compré. Es una, ahí ya les enseño. Ay, es una ranita dorada. Y obvio, si a mí me enseñan a hacer esto, vale la pena los $39. Oigan, y adicional también pedimos un chocolatico caliente. Y miren con qué viene. Con una cucharita de chocolate. Ay, es así. Para que, me imagino que la coloques aquí adentro. ¡Wow! Tiene crema batida. Y revuelvas. Y se derrita. Man, está súper cool. Hola, buenos días. Tardes. Una preguntita, ¿en cuánto tienes el tour de café? Y bueno, ahora hablando del café, encontramos un tour de café que está a $30 y tienen 2 horarios, desde a las 8:30 y a las 1:30. Y aparte dura 2 horas y termina con una cata de café. Está excelente. Oigan, otra recomendación de restaurante que le podemos dar es el que está aquí a mis espaldas, se llama Meye Bounere y está súper bueno por si quieren probar comida 100% panameña. Amigos, y además del tour del café, puedes encontrar una cafetería en todas las esquinas aquí en Boquete. Hay 1.000.000, literal. Y nosotros entramos a probar una tacita de café porque valía la pena, muchachos. El café me costó $3 y está bueno. Y el lugar está bien bonito. Mientras tanto, Astrid ya está aburrida. Quiere algo de diversión. Así que ya dejemos de hablar de los tours y eso y vayamos a ver algunos lugares. Pero gratis, porque a nosotros nos gustan las cosas gratis, ¿sí o no? Aquí estamos para ahorrar, muchachos, así que veamos qué lugares puedes visitar gratis. Bueno, amigos, como les prometí, los traje al primer lugar gratuito. Este lugar se conoce como el Paseo del Río. Y se llama así, amigos, porque literal es el paseo en un río. Sí, amigos, es esta calzada que está súper larga, asumo que es como 1 kilómetro o 2, que puedes correr justamente enfrente del río y tiene un puente bastante hermoso, así que si quieres venir a caminar, como a sentirte así cómodo, así tranquilo, creo que este es el lugar. Dato importante es que te recomiendo que vengas abrigado porque ahora Astrid tiene frío. Sí, el clima de Boquete no es para nada predecible. Amigos, un dato que me llama buco la atención es que aquí no sé por qué empieza como a chispear bastante. O sea, chispear me refiero a que está como, no llueve, cae como un bajareque, así como poquita agua, pero te moja y te da frío. Miren cómo está Astrid. Astrid, ¿sabes cómo se llama eso? Además de bajareque. No, bajareque. Bueno, aquí cae bajareque y el que no entiende qué es bajareque, que lo ponga en los comentarios que ahí le explicamos, muchachos. Bueno, ahora vinimos al Parque Biblioteca de Boquete. Es totalmente gratis, pero el estacionamiento es lo complicado. Pero dirán, ¿por qué es complicado? Y bueno, es que sí hay estacionamiento, solamente que la carretera no está tan buena y aparte se llena bastante porque es gratis. Miren qué curioso, que tienen como un solmáforo, que sería como un semáforo del sol, que indica los rayos ultravioletas y ahorita mismo estamos en extremo. O sea que el índice de rayos ultravioleta está en 11 o más. Y que dice no se exponga al sol.
Y nosotros estamos en el sol. Y yo no me puse bloqueador. Hay que protegerse, tienes que ponerte bloqueador. Miren el parque, qué lindo. La gente viene con los niños y creo que del lado de allá está el río. Y como podemos ver, el lugar es pet friendly, así que pueden traer a su mascota sin ningún problema. Miren lo fuerte que está la brisa. Estamos en el Monte Everest. Y miren, llegamos al área donde les dije que estaba el río. Miren qué belleza. Miren esto. Tienen patitos. Es como un lago. Y miren, lo que más me llamó la atención fue esto. Que el agua del lago cae acá directamente al río. Miren. A mí me dan miedo los patos. Yo los puedo ver de lejito, pero tengo que salirle corriendo si se acercan. Algo que hay que tomar en cuenta es que acá no hay muchos estacionamientos. Y los que hay que pagar hasta $5 para estacionarte. Miren a lo que me refiero. O sea, la gente tiene que dejar sus carros así en las esquinas. Imagínense, esa es una parada de buses y tienen que dejar el carro así porque no hay estacionamientos y todo esto es de la Caja del Seguro Social. Otro punto es que si quieren pedir taxis, no hay muchos taxis, porque si ven a mi alrededor, no hay ni un solo taxi y es bastante complicado moverse acá. Uber tampoco se los recomiendo porque no hay Ubers, así que si vienen para acá les recomiendo mejor que alquilen un carro. Otra cosa que también tienen que tomar en cuenta es que necesitan traer efectivo porque acá no manejan mucho las tarjetas, así que es preferible que anden con su efectivo y para que puedan comprar todas estas bellezas que tienen por acá. Esta es otra de las actividades que hay para hacer acá y es como escalar estos ladrillos que si ven, miren a la muchacha ya está llegando. Debe ser bien cool. Vamos a preguntar cuánto cuesta. Y bueno, ya preguntamos y cuesta $15 la subida para adultos y $10 para los niños. También tienen un tour que tiene un costo de $50 y puedes subir toda la roca, o sea, todo eso lo pueden subir. Amigos, otro spot que sin duda tú tienes que venir a visitar aquí y que es totalmente gratuito, es el lugar que les voy a mostrar ahora. Es el lugar que te puede como dar más miedo aquí en Boquete. Se llama La Casa Embrujada. Y se trata, muchachos, de una mansión abandonada, con una historia épica de abandono, de pelea familiar, de todo eso. Porque evidentemente tiene la forma de un castillo. No sé si está embrujada, no lo sé, muchachos, y no lo voy a averiguar. Oigan, dicen que ese castillo está embrujado porque hace mucho tiempo, como hace 100 años atrás, los aborígenes utilizaban ese mismo espacio para hacer rituales. No precisamente satánicos, pero sí hacían rituales ahí. Y dice la que cuida la casa que sí se escuchaban cosas, pero no había que temer, porque en teoría eran los aborígenes los que estaban haciendo algo debajo de la tierra. Pero, ¿ustedes creen eso? Yo tuviera miedo si viviera ahí. Ahora la pregunta del millón. ¿Tú te atreverías a dormir ahí o por lo menos a visitarla? Yo sí. Bueno, amigos, y si les gustó el video, recuerden dejar muchos likes y comentarios. Nos vemos en la próxima con una nueva aventura. Y si tienen alguna idea de lugar para visitar, por favor déjenlo en los comentarios que nosotros vamos a visitarlo. Bye. Bye.